Leo. Aplica para Leos, ascendentes, soles o lunas. A partir de hoy, lunes 13 hasta el domingo 19, si eres ascendente en Leo. Leo, wow. Leo es un signo, y ustedes saben, Leo es un signo de mucho poder. Leo no es, Leo vino a hacer como muchos, aprender muchas chispas, aprender muchas hogueras. Leo vino a hacer muchas conexiones. Cuando Leo, que es un signo de fuego, ¿qué necesita el fuego para brillar más? ¿Qué necesita el fuego para agrandar? ¿Qué necesita el fuego para que sea fuego? Hay un ingrediente que si falta no puede haber fuego. A ver quién lo sabe. Pongámonos muy que esto es como física. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita para que haya fuego? Se necesitan de tres componentes. Si uno de ellos, sobre todo el que vamos a decir, no hay, no puede haber fuego. A ver, esto me gusta. Hasta Colombia, a ver. A ver, está muy interesante el tema, dice por acá, aire, fosfato, oxígeno, aire, mira, oxígeno. Pues muy bien, Leo es un signo de elemento fuego. ¿Y qué lo hace avivar? ¿Qué lo hace brillar? El aire, el oxígeno, todo lo que ustedes están diciendo acá. Leo tiene una semana muy fuerte con Plutón directo en Acuario, Urano en la punta de Géminis y Venus en la punta de Libra. Cuando estos tres signos de elemento aire están en gran actividad, esto beneficia mucho ascendentes, a soles y luna. Es como el ingrediente que le hacía falta para avivarse, para despertarse, para iniciar, para comprender, para brillar más de lo normal y sobre todo una palabra clave que tiene Leo, ver. Leo es el signo que le corresponde ver, es el signo del ojo, es el signo que le corresponde brillar como punto, pero siempre lo he dicho, hay dos formas de tomarlo. Desde un punto de vista muy egoico y desde un punto de vista muy espiritual. Finalmente es el sol, o sea, no es como los demás signos que están regidos por un planeta, sino que a este le corresponde el sol. Tantas energías de aire te permiten casa 3 pensamientos, casa 7 los vínculos y casa 11 que estén muy activas en tu vida. Es un momento de agrandar más en todo sentido. ¿Qué podría agrandar un Leo? Leo, hazte esa pregunta esta semana. ¿Qué puedo agrandar en mi vida? ¿Qué puedo agrandar? ¿Cómo puedo crecer? Sinónimo de agrandar, crecimiento, expansión. ¿Cómo me puedo agrandar en lo que estás haciendo, en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, de casa, de bienes, de negocios, en todo sentido? Digamos que aquí no estamos diciendo solamente una parte, sino en tu vida. ¿Qué te gustaría agrandar? ¿Qué te gustaría que se notara? ¿Qué te gustaría que fuera visible? ¿Sí? Esa es una de las energías muy de fuego. Como tienes tanto aire junto en la casa de las sociedades, en la casa de los otros, en la casa de impacto y sobre todo en la casa mental, es como si el universo le estuviera diciendo esta semana, ascendentes, soles y lunas en Leo, lo que pongas en el pensamiento es el momento de que crezca. Esa semillita de pensamiento o esa creencia que tú pongas es lo que va a estar agrandando muchas cosas en tu vida. Entonces, desde ahí lo dejo claro. Yo creo que esto es fundamental y esto es la pieza clave que necesita un Leo. Con esto hacen maravillas, con esto hay demasiado de lo que ustedes puedan lograr en esta vida, o sobre todo esta semana. Y además es que pasa algo, y es que con Plutón es muy marcado lo que se haga esta semana en todos los sentidos, sea de trabajo, sea de introspección, es como muy marcado todo lo que se puede hacer, es fundamental lo que ustedes logren sembrar esta semana o lo que logren iniciar. Si eres de signo Leo ascendente o Sol, Luna, algo, iniciar un negocio, empezar un nuevo contrato, tomar una decisión a través de la palabra y de la firma, eso va a ser muy duradero, por lo menos hasta que Plutón salga de Acuario, o sea, calculen ustedes, 18 o 20 años adelante. Es bien intensa esta posición astrológica y si hacemos cuentas, esta posición astrológica no la van a volver a tener en muchos años. O sea que es una semana bien intensa, Leo, y qué gran responsabilidad también, ¿no? Mirar hacia dónde, porque todo nace del pensamiento y eso ya lo sabemos. Y ahorita es como si el universo les dijera esto.
Esto va a marcar la diferencia entre lo que vayan a hacer. Muy bonito. ¿Quiénes son de signo Leo? Ascendentes, soles en Leo. Súper, dice por acá. Soy de Leo. Hola Javier, soy de Leo. Desde Guanajuato. Mira, nos ven desde Guanajuato. La Catrina es muy bella, Magnolia. Sí, la Catrina, mira esa Catrina. Estoy presumiendo la Catrina que regalaron, me obsequiaron esta Catrina ahora que estuve en México. Entonces me pareció bello y le dije a la persona que me la regaló, la voy a sacar en los online para que la conozcan. Saludos, Javier, saludos desde Holanda, un abrazo. Recibido, dice por acá Blanca Palacio. Gracias, Javier, me encanta la pedagogía que utilizas para poder entender los cambios. Muy bien, un abrazo. ¿Quién más es de signo Leo? Arlene, Leo desde España, ascendente. Voy a atreverme a decir algo. Si yo fuera de signo Leo, o si yo fuera de ascendente en Leo, o si yo tuviera la luna en Leo, que no soy Leo, o sea, no tengo nada de esto en Leo. Si yo fuera signo Sol, ascendente o luna en Leo, me atrevería con este tránsito, me atrevería a escribir un libro esta semana. Me atrevería a escribir un libro con la garantía de que si inicia esta semana con la energía, con este gran triángulo que hay de aire, ese libro, así sea en 2, 3, 4, 5 años o en el momento que sea a futuro, la sacas del estadio. La sacas del estadio, pero escribiría el título del libro esta semana, desde hoy lunes 13 hasta el domingo 19, por lo menos le daría vida al título, por lo menos le daría vida al inicio de ese libro, del libro de tu vida, que has vivido, Leo, qué te ha pasado, qué has sentido, qué has experimentado. Es una excelente semana para, en la escritura, por lo menos quedaría esta semana con esa energía. Así no lo termines ni lo publiques esta semana. A lo que hoy es que queda con la energía de inicio. Aprovecha esta semana, Leo. No necesitas para esto ni ser famoso, ni actriz, ni cantante, ni nada. No, si estás escuchando este mensaje, papel y lápiz. ¿Y cómo sería? ¿Qué título le pondrías a ese libro? ¿Cómo lo empezarías a escribir? Dale vida, que nazca ese libro esta semana. Ya más adelante mira si lo terminas, si lo publicas el otro año, si lo publicas después, pero empieza a escribirlo hoy. Por ahí va. Un abrazo para los que conectaron de esa manera. Vamos para Virgo. ¿Qué pasa para Virgo, Virgo? ¿Quiénes son de signo Leo? Excelente semana, dice Alejandro. Gracias, Alejandro. Yo ya escribí uno desde la psicología. Sí, pero es que la energía está abierta, es hoy. Entonces, si eres de Leo, escríbete otro hoy o escríbete la segunda parte o algo así. Ascendente en Leo, Sol en Géminis, casa 10. Jacquelina Guerrero, con mayor razón, por lado y lado. El Sol dice por acá. Virgo, ascendente. Gracias, saludo, guapo, miro, abrazos. TikTok, un abrazote para todos los que están en TikTok. Gracias, llegué tarde, soy Tauro. Armonia, lo puedes ver en YouTube. Todos los que me están viendo en este momento, hoy lunes 13 de octubre, aquí en TikTok, les cuento y bienvenidos para que se suscriban a mi canal de YouTube. En este momento, este mismo live que ustedes están viendo, lo estoy transmitiendo en simultáneo por mi canal de YouTube. Entonces, ustedes me ayudan mucho suscribiéndose a mi canal de YouTube. Ahí arriba en TikTok encuentran el link que los lleva a mi canal de YouTube y ahí también pueden observar este mismo live en YouTube, pero me sirve mucho también que ustedes se suscriban. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Un abrazo, Javier. De paso, para que vean el regalo de la Catrina que estoy diciendo que está acá. La Catrina que me regalaron de México, hermosa, ¿no? Sí, esto es algo muy bonito. Además que México es un país que tiene una cultura muy linda. Además, grandes anfitriones. Me llevé grandes sorpresas. La verdad es que la pasé muy, muy bien. Fue una semana muy intensa, fue una semana